¿Cuál es tu lectura, Héctor, de esta reforma a la ley del Infonavit? Ya, si me permiten explayarme un poquito, yo empezaría un poco por los antecedentes de que finalmente, bueno, pues ahora el principal argumento de la oposición es el robo que se pudiera dar de los 2.4, 2.5 billones de pesos que supuestamente se manejan en el Infonavit, como bueno, lo que tienen también las Afores, ¿no? Como si no fueran los billones de pesos y ahí pues ahí sí no nos dice nada, ¿no? Lo que sí podemos comentar es que en los últimos años, por lo menos 10 años hacia atrás, no se han construido viviendas para los trabajadores de bajos ingresos y las pocas que se han construido, o las muchas, dependiendo de la perspectiva con la que se vean, pues han sido casitas de 40 metros cuadrados en sitios donde pues hay nada de nada, no hay servicios básicos, ni mucho. De hecho, hay muchas viviendas que están abandonadas y otras, como ya pues, nos acaban de informar, pues han sido hasta vendidas 4 o 5 veces algunas de ellas, ¿no? Hay en el Infonavit más o menos 7.3 millones de derechohabientes y también podemos decir que el Infonavit ha sido la caja chica millonaria, chica entre comillas, pero sí muy millonaria de patrones y también de sindicatos. Habría que recordar unas palabras de una periodista que se llama Meme Yanel, donde ella nos hablaba de acuerdo a investigaciones que se han hecho, que hasta antes de 2018 se habían gastado, por ejemplo, 197 millones de pesos en conmemoraciones, eventos y fiestas, 26.8 millones de pesos en viajes y gastos de representación, más de 1.000 millones de pesos en publicidad, viajes, flotillas de lujo, camionetas blindadas y hasta edecanes, los sistemas de notarías entre pues, sistemas privados que se quitaban a los trabajadores, en fin, una serie de cosas que son pues muy lamentables, ¿no? De las que podemos hablar. También en términos numéricos, recordar que más del, perdón, perdón, más del 50% de los trabajadores no tienen acceso real a la vivienda por estar en el trabajo informal. Recordemos aquí que mucha de la población económicamente activa no tiene un trabajo formal como tal, sino que está pues en la informalidad, sino anda en el comercio, en las cuestiones agrícolas, en fin. Bueno, las mismas, ahora acaba de haber una reforma que tiene que ver con los trabajadores, que Oye, tienen que ver Héctor, con las perdón que aplicaciones. te Sí, interrumpa, Héctor. Si es no se oye, posible ¿verdad? que le subas al volumen, Sí, por favor, porque sí, la sí, audiencia reclama tu... sí, ahí soy. A ver, ya no te escuchas nada ahora. ¿Se oye mejor ahí, perdón? Ah, sí, ahí sí, pero sí, pégate al micrófono. Sí, sí, ahí se oye mejor, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces mucho. no sé si haya habido lo que había comentado. Sí, sí, se escuchó. Sí. Bueno, entonces estaba yo comentando, ¿no? Más del 50% de los trabajadores, principalmente los que están en la informalidad, tampoco han tenido acceso a la vivienda. Qué decir entre los jóvenes también, donde pues no es solo el 50, sino el 60%. Y aquí, digamos, ya empiezo a entrar a lo que es la reforma, pues obviamente se quiere establecer como un derecho humano, como el derecho a la vivienda, modificar principalmente el artículo 123, donde pues se plantean la construcción de más de 1 millón de viviendas, aunque sabemos que el faltante pues estaríamos ubicando para todo el país en al menos 2 millones de viviendas. Y también podríamos decir que algunas de las fallas, no quiero decir estructurales, pero sí operativas, de que el Infonavit básicamente pues, le ha dado muchas viviendas, no necesariamente a las personas que ganan menos salarios mínimos, sino pues inclusive a gente que gana 100,000 pesos más, ¿no? Y aquí, digamos, de las cuestiones que se plantean es que pues las rentas que se paguen en algunas viviendas en algún momento dado puedan ser compradas, es decir, que las rentas se tomen como pago. Y una cosa muy importante es que el Infonavit pasaría de ser una institución de créditos, es decir, que le da créditos a la vivienda de los trabajadores, a una institución principalmente de construcción, aunque sabemos que en la práctica el Infonavit también ha sido pues una institución no necesariamente de crédito, sino una intermediaria. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el trabajador o la trabajadora pues iba con alguna empresa constructora de casas, compraba la casa y luego iba a pedir los fondos al Infonavit, ¿no? Con lo cual, pues esto desvirtuaba un poquito porque ahí pues en muchas ocasiones salía perdiendo. Recordemos cuántas viviendas se han perdido, al rato lo voy a mencionar. El mismo Infonavit contrataba, digamos, servicios jurídicos para poder recuperar estas casas y no solo no las recuperaba, sino que pues algunas de ellas incluso, pues ya lo comentaba ahí
Oropesa, pues hasta las vendía 3 o 4 veces, ¿no? Aquí básicamente podemos hablar de la modificación del artículo 42 para que el gobierno pueda utilizar los recursos del trabajador, es decir, estamos hablando de la subcuenta de vivienda, que está estipulado que pues ahora sí que el Infonavit lo administra. A mí eso no me espanta, pero sí la posición es justamente de aquí desde donde se está agarrando, porque decir, bueno, pues un dinero o estos dineros que son de los trabajadores y que en teoría el gobierno solo los guarda, aunque en realidad los administra, pues ahora los van a poder utilizar para manejarlos, ¿no? Cuando en realidad pues esto es lo que se hace siempre, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, lo que hacen las Afores. eh, Habría que ver, por ejemplo, cuando pierden en estas inversiones, nos hablan de las minusvalías que pierden los trabajadores, no las Afores, porque de todos modos ellos nos siguen cobrando las comisiones. Entonces, bueno, pues esto es una de las críticas que se hacen y de ahí viene la crítica que se hace de que se quieren robar todos los 2.4 billones de pesos, ¿no? También están las modificaciones al artículo 17, donde está la Comisión de Vigilancia, donde hay pues 9 integrantes, donde hasta ahora ha habido tres y tres, es decir, 3 del gobierno, 3 de los empleadores y 3 de los obreros, y ahora quedarían básicamente 5 del gobierno, 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores, ¿no? Están las modificaciones al artículo 18 bis, donde está lo de el comité de auditoría, perdón, donde pues ahora quedarían 3 del gobierno, 1 de trabajadores y 1 de empleadores. En el artículo 25 bis, que es del comité de transparencia, 3 del gobierno, 1 de trabajadores y 1 de empleadores. Y pues básicamente también la otra crítica es que se quita a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde se supone que ahí se hacen las sanas prácticas. Habría que ver hasta ahora cómo han sido estas sanas prácticas, que me parece que han sido absolutamente insanas. Quitan a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y se supone que esto pues ya pasaría, digamos, esta, digamos, revisión de sanas prácticas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esta crítica que se hace de que se quita esta Comisión Nacional Bancaria, me parece que obedece a las dos. Uno, que la Infonavit pasaría a ser eminentemente una empresa constructora de viviendas. Y la otra, bueno, pues nada más habría que ver, y si quieren los mencionamos en un poquito, ya estoy viendo aquí a Jesús, que está aquí con nosotros, pues así que digan que se ha limpiado mucho el asunto, pues nada, ¿no? La verdad es que ha sido un nido de corrupción entre los representantes empresariales y los representantes incluso de los trabajadores. Nada más habría que ver también los sueldos que se mencionó o las aportaciones o los dineros que cobraban estas representaciones cada que había una asamblea, o inclusive los salarios netos anuales que pues superaban también a los de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, Héctor. Pues sí, ya está aquí entonces en pleno la mesa autónoma. Bienvenida, querida Jesusa, bienvenida ya en estos últimos días del año y decimos un día antes de los Santos Inocentes, querida Jesusa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz Navidad a todos. Es un gusto verte, Dios, así tan de ese color, bien ¿Sí? alegre. Bueno, es que yo decía en la mañana, qué frío estaba haciendo 7 grados en la mañana por acá y yo decía, me congelo y entonces ya encontré esto que era muy, muy calientito y ya me lo puse por eso. Pensé que Muy venías linda que te Violeta al ves. cuadrado, Venía como ¿no? violeta Ajá. al cuadrado, exactamente. Pero te ves muy bien, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Pues querida Jesús, siguiendo con este planteamiento que hace Héctor, el lunes tuvimos también una entrevista con el doctor con el doctor David Barkin y recordábamos estos datos que daba a conocer Ramírez Oropesa en la conferencia mañanera de que algunas casas, por ejemplo, en el Estado de México, 496 decía, fueron vendidas 4,130 veces. Y luego en Jalisco, 239 casas, las mismas casas se vendieron 2,037 veces. Y en Baja California, 205 casas se vendieron 1,696 veces. Y bueno, y así, en varios lados estas casas se vendieron miles y miles de veces las mismas casas y él denunciaba frente a toda esta venta también esta colusión de corrupción entre trabajadores, notarios, despachos y peritos valuadores y otros. Y bueno, me parece que en este contexto, pues tendremos que analizar también pues esta reforma que nos está exponiendo ahorita Héctor, pero que esa es parte también del contexto que se está denunciando, querida Jesús. ¿Qué decir sobre esto? A ver, mira,
ayer proponían el tema del Infonavit. Yo les comentaba que yo no lo tenía al dedillo, me hicieron el favor de mandarme algunos puntos, o sea, nada más lo que había visto en prensa, pues no he visto el documento entero, ¿no? Pero anoche estaba recordando algo que desde el 2005, 2006, 2007 y siguientes años estuvimos denunciando en la revista Proceso. A mí me correspondió eso y ya no recordaba, o sea, tenía así como que muy leve los recuerdos, pero hurgando ahí entre mis cosas, efectivamente hubo esta reventa, pero quiero recordarles que en el 2005, Vicente Fox, con el acuerdo de el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados, hicieron modificaciones a la ley del Infonavit. De ahí se derivó la crisis que estamos viviendo hoy en el Infonavit, la crisis de viviendas abandonadas, la crisis de viviendas mal construidas o construidas en espacios totalmente lejanos de los centros de trabajo que la gente terminaba abandonando, puesto que les era inviable vivir ahí y poder arribar a su trabajo, o la manera en que se fueron multiplicando las deudas. ¿En qué consistieron estas modificaciones? Hubo modificaciones que se avalaron por parte del Consejo de Administración y fueron respaldadas por toda la Asamblea del Infonavit. Y planteó, en este caso, Vicente Fox se dio cuenta que había una gran cartera incobrable, ¿sí? Y además de la cartera incobrable, estoy hablando de cerca de 41,000 millones de pesos, ¿sí? Incobrable. Y otra cartera de más o menos 26,000, 25,000 millones de pesos, probablemente incobrable. ¿Qué fue lo que hizo Vicente Fox en alianza con el PRI? Y que se aprobó en la Cámara de Diputados esta modificación, es que el Consejo de Administración hiciera cambios donde se permitiera la entrada de los despachos para que hicieran estos cobros. Cuando no se pudiera hacer los cobros, entonces quitarle las viviendas a los trabajadores. La otra era hacer subastas, ¿sí? En esas subastas son justamente donde entraron estas ventas o reventas de casas a precios ínfimos. Te pongo un ejemplo. De los 41,000 millones de pesos, se vendió una cartera a 1,500 millones de pesos, o sea, era 1,300 y tantos % menos el valor de la cartera. Se vendieron, se subastaron y ahí la gente fue perdiendo sus viviendas. En esto que reveló Oropesa, Octavio Romero Oropesa, hablaba de 4 despachos, ¿no? Bueno, los despachos lo que hacían era agarraban la cartera vencida y empezaba el terror para la gente, la empezaban a hostigar y hostigar que tenía que pagar después de determinados llamamientos, si no hacían abonos, entonces les quitaban las casas. ¿Qué ocurrió después de eso? Hubo una agrupación de abogados. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, me llevó documentos, recuerdo muy bien, a la revista Proceso. Su nombre es René, él fue asesor muchos años del PRD en la Cámara de Diputados de algunos legisladores y después se convirtió en defensor de derechohabientes del Infonavit a quienes les habían estado amenazando o quitando sus casas, ¿no?
Él organizó a la gente de todo el país de tal manera que se empezaron a meter amparos, amparos y amparos y amparos, lo que llevó el tema hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar si era viable o no, si se violentaban o no los derechos humanos, los derechos a la vivienda y los derechos crediticios de los trabajadores para quitarle su vivienda o revender sus créditos o subastar sus créditos. Finalmente, a lo largo de 12 años, tuvimos en el país todo el sexenio de Vicente Fox, el sexenio de Felipe Calderón, a Víctor Manuel Borrás, que fue el director del Infonavit y por lo tanto el presidente del Consejo de Administración, y fue quien estuvo avalando estos cambios en el Consejo de Administración. Y además de los cambios, había uno más que decía y que se hagan los cambios que sean necesarios. Es decir, cuando llega Víctor Manuel Borrás y se da cuenta que hay una cartera vencida, incobrable, multimillonaria y otra multimillonaria también probablemente incobrable, lo que deciden es, vamos a quitarle las casas a los trabajadores, vamos a subastar, vamos a dársela a despacho y recuperar de lo hallado, de lo perdido, lo hallado, ¿no? Entonces, si no voy a recuperar 41,000 millones de pesos, por lo menos recupero 1,500 millones de pesos. Y esto trajo una serie de consecuencias para muchísima gente que se quedó sin casa. René terminó, siempre estuvo, este abogado que les digo, siempre estuvo trabajando del lado de Andrés Manuel López Obrador. Y les voy a dar otro dato. René es justamente el esposo de, ¿recuerdan la chica que hacía los miércoles de las mentiras con Andrés Sí, Manuel López Obrador? Bueno, Vilchis. ellos son pareja, es decir, han venido trabajando juntos en ese tema. Él estuvo trabajando muchísimo en este tema, ¿no? Y parte de estas modificaciones a la ley del Infonavit la debemos, que benefician finalmente a los trabajadores, se la debemos a abogados como él, que estuvieron siempre trabajando sin cobrar para para los trabajadores y en muchísimas ocasiones se recuperaron las casas. Ahora, Ya. mencionabas a Baja California. También hubo una cartera que se vendió en Baja California Sur, que también me llegaron a mí los documentos, y los ganones de esa subasta fueron justamente los hijos de Vicente Fox y Martita Sagún, bueno, los hijos políticos e hijos de Martita Sagún. Eso se menciona en parte de mi libro, que escribí ya hace algunos ayeres, donde cómo fueron parte de los beneficiados, ¿no? Entonces, todos estos cambios que se están dando hoy son parte, es que eso es lo que la gente tiene que entender, son parte del descubrimiento para contrarrestar, perdón, el descubrimiento que se hizo cuando llega ya a la administración Andrés Manuel López Obrador y reuniendo todas las piezas de lo que tenía ya más de una década trabajándose de los fraudes. Ahora, también había otra parte donde, recordemos, la CTM, la CROC, la CROM, todas estas organizaciones sindicales que tenían la representación en el Consejo de Administración, muchas de ellas tenían constructoras, ¿no? Y aportaban algún tipo de bien material para este tipo de construcción. Lo mismo sucedía con el SUTER, en el caso de la CFE. Rodríguez Alcaine, recordemos, el viejo líder sindical de la CFE, la Güera Rodríguez, tenía una empresa que le vendía estos postes de concreto a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? O sea, abastecía a la CFE, eran parte de los grandes fraudes. Lo mismo sucedía con las organizaciones que estaban representadas en
el Consejo de Administración y que se supone que estaban representando a los trabajadores. Vale, Muchísimos trabajadores se enteraron que su vivienda había sido subastada, ¿sí? Y que la tenían que claro. desalojar de manera urgente, o sea, nunca fueron consultados. Entonces, lo que hoy estamos viendo, esta reforma, no es un logro, y quiero que se entienda así, no es un logro de la presidenta Claudia Sheinbaum, es un logro de todo este movimiento de transformación que estuvo trabajando con la gente afectada por leyes que se aprobaron en el Congreso, ¿sí? Y que afectaron a la población desde el año 2000 hacia acá, Ya. ¿no? Además de que, bueno, teníamos unos cobros en salario mínimo y ahora parte de las modificaciones es que sea en Ya, pesos, no en salarios mínimos. Por ejemplo, a mí ya me tocó obtener mi crédito del Infonavit en pesos y no en salarios mínimos. ya. ¿Qué era lo que pasaba? Que aumentaba el salario mínimo, sobre todo ahora que se está incrementando desde que llegó Morena a la administración federal, entonces obviamente aumentaba la deuda, ¿no? Entonces, estos cambios que se vienen dando y que finalmente son muy positivos y era una verdadera cueva de ladrones, son parte de todo este trabajo que se vino realizando desde el año 2005, después de que se hizo esta gran modificación a la ley del Infonavit, y que hay que recordar otra Que cosa, ¿eh? chucha, sí, Sí, necesitamos darle la palabra a Héctor. No, está bien, no, perdón, no, ya, ya para terminar, después del Infonavit siguió el Fobiste. Una de las primeras leyes que hizo Felipe Calderón cuando arribó fue hacerle estos cambios también y poder meter el dinero de los trabajadores a las afores, ¿no? También. O sea, esto es algo que estuvieron haciendo desde los sexenios panistas. Y ya con eso la dejo, perdón. Me emocioné. No, 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 está muy bien, acordémonos está que muy es la bien, ¿eh? mesa autónoma, así es que no hay ningún problema. Y no, no, ninguno, no. Y qué bueno recordar lo que ha sucedido en sexenios anteriores. Por supuesto, esto que se comentaba de la parte de que tu crédito estaba, pues ahora sí que tasado en términos de salarios mínimos. Y bueno, imagínense que siguiera ese esquema, todavía no sé si actualmente, dado que hubo pues créditos a 20, 30 años, pues sigan operando, si ya los hayan pasado a pesos mexicanos, lo cual es muy bueno, ¿no? En algunos momentos también fueron en UDIs, estas famosas UDIs. Entonces, me parece que cualquier medida que se enfoque, digamos, al bienestar de los trabajadores es muy bueno. Y aquí sería muy interesante, Violeta, Ernesto, Jesús y por supuesto las personas que amablemente nos ven y nos oyen, pues las críticas, cómo se están haciendo y desde qué perspectivas se están dando, ¿no? Me parece a mí increíble que en algunos medios hasta, pues uno de los, pues apóstoles ya es Ricardo Anaya, ¿no? Que anda dando entrevistas por varios lados, en donde el tipo, pues con una desvergüenza se atreve a opinar, digamos, o hablar de los robos, ¿no? Que se quieren dar en este gobierno, pues cuando eso es lo que se ha hecho a través de todos los años, ¿no? Y habría que ver aquí pues un recuento, por ejemplo, desde que se creó el Infonavit por ahí en los inicios de los 70, corríjame por favor, creo que fue en el Sí, 72, con Jesús Silva Herzog, creo que fue su primer director general. Bueno, pues cómo ha ido evolucionando esto y cómo se ha ido, digamos, de alguna forma estancando en lo que tiene que ver de los beneficios para la gente que trabaja, pero por otro lado, sí que han ido, o al menos habían estado aumentando capacidades para beneficiar pues a los representantes sindicales, a algunas partes empresariales y por supuesto a la corrupción que como en otros lados también se implantó ahí, ¿no? Entonces ahora permítame decir nada más las principales críticas, ya lo mencionaba yo, las cuestiones que tienen que ver con las comisiones, el que se le dé más peso al gobierno y tratar de equipararlo como al Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordemos que ahí el IMSS, que tiene fondos de trabajadores, de empleadores y del gobierno mexicano, pues básicamente lo quieren homologar por ahí, ¿no? Y la oposición dice, pues esto no es así,
porque en el Infonavit el gobierno no aporta dinero, sino básicamente lo administra. Y entonces, ¿cómo es que si él lo administra? Pues ahora es el que va a llevar la voz cantante en esto, ¿no? A mí me parece que es interesante, que es importante que se haga, pero con los medios de control adecuados para que pues esto no pasemos de los corruptos digamos, de la fracción A y nos pasemos a los corruptos de la fracción B, ¿no? Entonces esto sí tendría que estar bien asentado, bien inscrito, ahora sí que con letras muy claras y que no nos engañen con esto de que el gobierno se quiere robar dinero. Recordemos que actualmente, de acuerdo a cifras oficiales, hay 763,000 millones de pesos que están en fondos a largo plazo. Y estos fondos, pues, por supuesto, no se pueden tocar, como también hay otros recursos. De hecho, de alguna u otra forma se está haciendo ahí, ¿no? Entonces, también otra de las críticas que tienen que ver con esta, pues, vamos a llamarlo sobre representación en la toma de decisiones del gobierno, me parece que no lo va a haber tal, sobre todo si ahora que haya la legislación secundaria, si se establece que las decisiones sean por voto unánime. Y ahí el apuro, digamos, o la crítica es por qué el apresuramiento y no la incorporación de las aportaciones que se han hecho desde la sociedad civil. Para algunos lo consideran una simulación y ponen como ejemplo el caso del Poder Judicial de la Federación, en donde pues se acusa a Morena de que es una aplanadora, que no escucha y que inclusive pues en estas reformas que hubieron, pues hubo hasta errores de redacción que no se estuvieron cuidando, ¿no? Entonces me parece ser que en el próximo periodo que se haga deben de cuidarse este tipo de aspectos, deben de dejar todo perfectamente transparente, perfectamente pulido para dar la certeza a la población de que efectivamente estas medidas que se están haciendo pues son para beneficio de las y los trabajadores y efectivamente demos un paso más hacia lo que es pues el derecho a la vivienda de la gente que gana menos y que pues no solo tenga una vivienda, un techo donde dormir, sino que esta vivienda sea digna, ¿no? Yo insisto todavía que este parámetro que pusieron de los 40 metros cuadrados, que los hay en algunas viviendas pues de lujo, por ejemplo, en estos donde pues les llaman los edificios llenos de amenidades, efectivamente son viviendas muy pequeñas, pero que dentro de las mismas instalaciones pues tienes todos los servicios, ¿no? Desde tiendas comerciales hasta cines, etcétera, gimnasios, etcétera, que no es el caso de las viviendas de interés social en donde son de 40 metros cuadrados, pero no tienes ninguno de los servicios a los que se hacen en otro tipo de viviendas que son para sectores más altos, ¿no? Y aquí es muy importante también cuidar en dónde se están, pues ahora sí que construyendo, ¿no? Ya mencionaban ustedes la entrevista que tuvieron hace una semana, me parece, en donde un punto que creo que ha sido soslayado es la cuestión que tiene que ver con los aspectos ambientales, donde los terrenos que se han, pues ahora sí que construido muchas viviendas, pues creo que no se han cuidado, pues todo lo que tiene que ver con los impactos que se tienen desde el punto de vista de los recursos que hay ahí, del agua, el ambiente en general, en fin, cosas que ojalá sí tengamos y que podamos empezar el 2025 con la buena noticia de que las y los trabajadores que tengan pues ahora sí que el infortunio de ganar pues salarios muy bajos, recordemos que a pesar de que ha habido incrementos muy importantes en el salario mínimo, aún nos siguen debiendo la recuperación que se tenía sobre todo en la década de los 70 en el poder adquisitivo del salario mínimo. Gracias, Héctor. Dice Esther Cuellar, nuestra querida Esther, dice, tengo un crédito hipotecario con el con Bancomer e Infonavit. La tasa es más alta en el Infonavit. Qué incongruencia, ¿no? Espero que sí haya un cambio. Dice Feminismo 2015, urge que a la ley del ISSSTE le quiten el artículo 12, fracción 3, tercer párrafo, que nos impide volver a cotizar en ISSSTE sin suspender la pensión. Aún somos productivas y productivos los jubilados. Viola derechos humanos al trabajo. Olin Rich, en mi caso nunca pude cambiar mi crédito a pesos. Siguió en veces salario mínimo pese a pagar 4,000 mensuales a 16,000. No entiendo esa parte. Actualmente me queda una miseria con cada aumento al salario mínimo incrementó. Beatriz Hernández, pues también hay muchos, pues también a muchos nos beneficiaron
los cambios del Infonavit con Calderón y los demás, cuando metieron a los bancos a que dieran los créditos y la vivienda fue de más calidad. Lo malo fue la corrupción. Silvia Rodríguez, con el crédito que dan no alcanza para casi nada, hay que complementar con préstamos bancarios. Benjamín Vázquez, Munadora Buchaín denunció la corrupción del Infonavit desde hace mucho, antes de que Oropesa lo hubiese hecho. Es una pretensión de combate a la corrupción. No, no es una pretensión, es combate a la corrupción. Olin Rich, el PG, dijo que cambiaban a pesos. Mentira, ahora dicen que se congelaban los saldos. Tampoco es verdad, pues así di, no sé qué, a oficinas del Infonavit y dicen que no se puede. Asistía de haber sido. En fin, pues muchos comentarios de la gente. Azael dice, en la experiencia de mi padre, que afortunadamente no requirió crédito Infonavit, después de 30 años de servicio en el IMSS, solo le dieron 5,000 pesos al jubilarse. Ladrones quienes administran. Nora Brie, es un insulto hacer viviendas de 40 metros cuadrados. Piensen en una familia con 3 niños. Azu Rodríguez, Nora Brie, el boom de los departamentos en Monterrey están en más de 4 millones de departamentos de 36 metros. Comentario adicional o pasamos al que sigue. Yo tenía una Bueno, pregunta todavía, no sé, igual a la Adelante. Susa y a lo mejor después a Héctor ya se la hago para que ella reaccione a estos comentarios. Perdón. Adelante, Violeta. No, que Jesús reaccione a los comentarios y después ya le hago la pregunta a Héctor, que él ok. estaba hablando de eso. Ajá. Bueno, efectivamente la administración, en la última parte de la administración de López Obrador se planteó que se podían hacer estos cambios de salario mínimo a pesos, pero es un proceso también. Recientemente se aprobó, o creo que llegando Claudia Sheinbaum, se aprobó el que se pudiese liquidar tu crédito cuando tenías una cierta cantidad o un cierto porcentaje ya cubierto, ¿no? Creo yo que sí ha habido un serio problema. Recordemos también las casas de Tecama. Hubo una gran cantidad de casas que mandó construir Enrique Peña Nieto casi al inicio. Creo que estuvo Casas Geo ahí, terminaron todas abandonadas. También en Hidalgo se construyeron cerca de un dren, que eran los temas, pues, en áreas insalubres. No nada más eran casas o son casas pequeñas, sino la zona en la que se ubicaban muy mala. Las casas han terminado en muchas partes, por ejemplo, aquí en Mexicali hay una zona donde son picaderos. O sea, la gente se fue, imposible pagarlas, no hicieron nada con esas casas y terminaron siendo vandalizadas, perdidas, y es dinero o construidas con malos, ¿cómo se dice? Materiales pésimos, ¿no? Entonces sí ha habido una gran corrupción y yo creo que fue parte de darnos una apariencia de que durante los 2 sexenios, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, se estaban haciendo cosas en bien del trabajador, porque sí, hubo el Cofinavit, ¿no? Donde tú podías sacar un crédito y pagarlo junto con los puntos que tenías tú del Infonavit y otra parte del crédito por parte del banco. Pero esto era solamente una simulación. ¿Por qué? Porque por el otro lado se estaban haciendo estos grandes robos de subastas, de mandar a la gente al hostigamiento por parte de estos despachos, ¿no? Para quitarles sus casas, y por el otro lado se le dio una gran cartera, una gran posibilidad, se le abrió la puerta aún más a los bancos de que estuviesen participando, ¿no? Entonces los bancos se vieron beneficiados. No es tanto que se diera un beneficio
a la población. Y bueno, efectivamente, tú sacas una casa hoy con un crédito únicamente bancario y tienes una tasa aproximadamente entre el 10 y el 12%. Tú te vas al Infonavit y se te sube impresionantemente y es a 30 años, ¿no? Pero tienes la posibilidad de liquidar. Entonces, creo que es tal el grado de corrupción, es tal el nivel de robo que ha habido, que no va a ser sencillo darle a la población o encontrar zonas ahorita por el gran nivel de población que tenemos, zonas que sean totalmente viables, o sea, se tienen que reconstruir al lado del área donde tú vayas a hacer la casa, se tiene que reconstruir para que sean zonas de buen ambiente y que además estén los servicios y puedan llegar a sus trabajos a tiempo y no hagan 2 horas, ¿no? Entonces creo que es parte de un trabajo que va a llevar todavía años, pero es un gran comienzo que se está dando ya y esperemos que en el periodo que inicia en febrero se avale esta reforma. Muchas gracias, Jesús. Pues vamos a pasar al otro tema, pero yo tenía una pregunta desde el principio. Creo que este tema de la vivienda es un tema que tiene ya, como ustedes lo decían, múltiples también aristas, ¿no? Como ustedes lo mencionaban, está también el papel de la banca privada con las altas tasas de interés y con estos créditos hipotecarios que realmente crecieron de una manera muy importante durante el periodo neoliberal y que también estas ganancias extraordinarias que hemos dicho de la banca, muchas se deben a los créditos hipotecarios. Eso hay que, todavía es un gran pendiente de esta nación en regular eso. Y lo segundo, que ya también estaban apuntando, y tú ahorita, Jesús, el papel que tuvo el Banco Mundial para financiar estas casas geo, que también eso fue denunciado durante mucho tiempo y que también ese es otro gran pendiente, revisar en términos históricos y también de todas estas viviendas abandonadas que existen actualmente, cómo intervino ahí el Banco Mundial. Y lo otro que yo quería preguntar ya en específico, la pregunta es de esto que comentaba Héctor, que si nosotros revisamos la prensa y las declaraciones, hay videos que llevan ya millones de reproducciones señalando que lo que tú decías al principio, Héctor, y que eso me parece que tiene que quedar muy claro, que el gobierno y Morena se va a robar los 2.4 o 2.5 billones de pesos. Y eso creo que tú ya lo estabas explicando, pero si podemos hacer énfasis en esto, y tú ya hacías alusión pues a uno de los senadores, a Ricardo Anaya, pero hay muchos otros que están desplegando esta información y siguen desplegándolo, lo nombran el robo del siglo, ¿no? Los 2.4 billones de pesos con los que está integrado este fondo. Y entonces la pregunta, Héctor, es, ¿va a ocurrir este robo del siglo como lo está diciendo la oposición? ¿Cómo sí es posible y cómo no es posible a partir de lo que tú nos estabas comentando? Sí, gracias Violeta por estos comentarios que me parecen ser muy pertinentes. Nada más una cosa breve. Recordemos que el gobierno de López Obrador, el pasado, se enfocó básicamente a la gente que no tiene seguridad social. Es decir, por ejemplo, en términos de salud, se enfocó básicamente a lo que es el IMSS Bienestar, ¿no? Al organismo público centralizado, IMSS Bienestar, pero no entró de fondo, bueno, yo creo que ni tangencialmente a los cambios que tendrían que haber en el ISSSTE y en el propio IMSS. Y aquí en el caso del ISSSTE, pues por supuesto, todo lo que ya estamos hablando, recordemos que en el ISSSTE está el FOBISSTE también, ¿no? Que también tiene lo suyo. Y también me parece que merecería pues una revisión a fondo y que esperemos que en este gobierno también se haga, ¿no? Obviamente sabemos que no le pueden entrar a todo, los pendientes que son muchos, pero sí irlos viendo uno por uno y que por lo menos no queden ahí en el olvido y me parece que sí que habrá que entrarle, ¿no? De las personas que nos han dicho que tienen sus créditos hipotecarios todavía de años atrás en UDIs o en salarios mínimos o lo que sea, yo le recomendaría ahora sí que, pues, como diría en algún momento el observador, una decisión del mal menor, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tienes toda la razón con eso que comentas de los bancos, pero sí he sabido de casos de gente que acude a alguna institución bancaria, ahí le compran el crédito y obviamente ahí la gente ya tiene la certeza de cuánto va a pagar de ahora en adelante.
y esto lo digo pues porque las UDIs no, o ahora la nueva forma de medir que son las sumas o los mismos salarios mínimos que van a ir aumentando y que resulta que aunque debas menos UMAS o UDIs o lo que sea, pues tu crédito va aumentando, perdón, tu deuda va aumentando y aumentando y aumentando. Entonces yo sugiero, sin hacer publicidad a los bancos, que insisto, no son hermanas de la caridad, sino viéndolos desde un punto de vista de la decisión que tenga menos riesgos para la persona, que acuda a una institución bancaria, que le compren su crédito ahí y que pues ahora sí que ya tenga una tasa fija, a lo mejor va a ser un poco alta, pero ya no le va a subir este monto por el cual va a tener que pagar mensualmente determinada cantidad, ¿no? No como sucede ahora, pues como ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, de esto que tú estabas comentando, por supuesto que ahora, pues cada que sale este tema, nos dicen, a ver, ¿y qué onda con los anteriores, ¿no? ¿Qué pasó ahí con el gobierno de López Obrador? ¿Por qué no se ha tocado? ¿Por qué no se dice del anterior director que se tuvo ahí, ¿no? Que me parece que es Carlos Martínez Velázquez. Él duró 6 años ahí en el Infonavit. Me parece ser que pues por ahí se fue en la medianía. También sabemos que fue el primer, digamos que los resultados que se dieron de una auditoría que se dieron ahí, que no se dieron a conocer por amparos y por otra serie de cosas, y que pues indudablemente hay que irnos al nombre del señor que se llama Alejandro Murat Hinojosa y al señor David Penchina Cruz, que son los que estuvieron justamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como también pues, los hubo en el gobierno de Calderón y de Fox. Estoy hablando de Víctor Manuel Borrás Setién, donde pues sí, habría que ser, pues ahora sí que una auditoría forense, si pudiéramos llamarlo de esta forma, para ver cómo se dieron estas cosas que ya pues de alguna forma, pues ya Jesús se nos comentaba, pues de cómo se fue pudriendo cada vez más, y no solo no se le puso un alto, y de ahí ya lo hilo con tu pregunta, Violeta, porque de alguna forma, pues ahí pareciera ser que fue una institución básicamente pues, de tejer redes de corrupción, redes de, pues ahora sí, de compraventa de casas, de créditos ficticios, de simulaciones, en donde pues pocos se enriquecieron mucho, pero mucho, insisto, habrá que ver desde la forma legal, es decir, desde los salarios que perciben. Yo invito a la gente que se meta, por ejemplo, al Google o alguna de estas plataformas y vea la estructura del Infonavit, a ver si efectivamente merecería tener ese tamaño de elefante que tienen ahí con un montón de subdirecciones, operativas, direcciones, etcétera, etcétera, y cuánto dinero del Infonavit se va en este monstruo que tenemos ahí, que efectivamente pues sí merece que tenga una reconfiguración completamente, ¿no? Y del dinero, pues no se lo pueden robar. Aquí, digamos, la forma, incluso el mismo Anaya reconoce en algunas de las entrevistas que dio, que no es que se lo dieran porque ahí, insisto, hay muchos consejos que están viendo todo este tipo de cosas, sino el temor de que en algún momento, dicen ellos, de que se tomen malas decisiones. Y aquí hacen, digamos, alusión a Ramírez Oropesa, porque dicen, bueno, si este tipo que fue director general de Pemex, digamos, perdió muchísimo en Pemex, habría que ver la deuda que tiene, según ellos que pues empeoró la deuda, aunque esto es muy discutible. Entonces, ¿cómo se espera que un señor que endeudó más a Pemex, dicen ellos, pues ahora, ¿cómo pueden dudar más al Infonavit? Y este tipo de argumentos pues son los que pueden caer por su propio peso, ¿no? Entonces, no hay ningún robo. En el peor de los casos, insisto, hay que ver cómo se van tomando las decisiones, en dónde se van a invertir estos dineros. Son billones de pesos que no se pueden tener ahí parados, porque efectivamente vamos a tener, pues imagínense, si no se moviera ese dinero, por la pura inflación que se tenga, pues en vez si en 2024 terminamos con 100 pesos y en 2025 hubo una inflación de, vamos a poner el 5%, es como si en vez de 100 pesos ya tuviéramos 95 pesos, es decir, va a tener una pérdida. Entonces aquí el asunto es qué manejo se le va a dar ese dinero y que efectivamente posea en la mejor medida de que a la gente, por un lado, le beneficie en términos de la construcción de la vivienda y que no pierda el poder adquisitivo, y sobre todo, dónde se van a construir, cómo se va a operar estos cambios secundarios que se van a hacer a la reforma, y por supuesto las buenas prácticas para que tampoco pues nos llevemos sorpresas como en los terremotos, como en los sismos, en donde nos hemos dado cuenta que en las construcciones, pues en vez de meterle varillas de buena calidad, pues se les meten varillas de cuarta o quinta calidad. Oye, y nada más para terminar, sí hay
auditorías que se hicieron, pero se ampararon. O sea, los dos sectores, ¿no? Ujú. Tanto el sector empresarial como el sector de los trabajadores se ampararon. Y no son los trabajadores, son estas organizaciones representadas en el Consejo de Administración, que son los sindicatos, ¿no? Y que eran de extracción priista, eran los sectores, el sector obrero del PRI representado justamente en los consejos de administración, tanto del FOBISTE como del Infonavit. Entonces, hay una manera de sacar estas cosas, sí, pero yo creo que uno de los principales personajes que se tiene que investigar es Víctor Manuel Borrás, que es el que estuvo 2 sexenios al frente del Infonavit y le tocó ser parte del el operador, ¿sí? De todas estas grandes crisis económicas que vivió la población, que perdió sus casas, y hay que ver dónde está, qué ocurrió con él, y también ver que en estos cambios que se están haciendo, también se está permitiendo al ya no ser un organismo descentralizado como tal, como se manejaba antes, pues, en esta nueva propuesta, es que va a poder ser auditado. Arturo González de Aragón, que fue el auditor superior de la Federación, que le hizo la auditoría tanto a Vicente Fox como a el propio Felipe Calderón, en muchos de los casos, él detectó varios de los fraudes que se estuvieron haciendo en el Infonavit, pero se ampararon para que no pudieran tener que ver, e incluso llegaron hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte, esa misma Corte que hoy algunos están saliendo ya, y que es la misma Corte que puso Ernesto Zedillo, le dio la razón a los que se ampararon y frenó, le dio palo a toda la defensa de la Auditoría Superior de la Federación. Y eso es muy importante porque hoy, con esta nueva ley, sí se va a poder auditar, y efectivamente, como dice uno de los comentarios, Muna Buchain, ella fue auditora forense que siguió después de Arturo González de Aragón, venía de Chiapas ella, e hizo también un gran trabajo de todos los fraudes que hubo en el Infonavit. Ella ya ha realizado estas auditorías a este organismo. Sí, yo añadiría, Jesús, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que finalmente esa representación de los trabajadores que haces mención, pues están por los líderes sindicales que tienen ahí años y años y años, que básicamente podríamos equipararlos a lo que sucedía con el PRI, ¿no? Que era la dictadura perfecta, ¿no? Y que en estos sindicatos supuestamente hay, bueno, en algunos casos están los líderes ahí semiternos, pero en otros hay supuestamente renovaciones, pero de los mismos cuadros que son de los que han estado ahí eternamente y que por supuesto les vale un pepino los intereses de los trabajadores y solamente ven por sus propias riquezas. Claro, y hacían el 1-2, porque esos mismos líderes sindicales que estaban en el Consejo de Administración avalando todos estos robos a los propios trabajadores eran los diputados federales, ¿sí? Por parte del sector obrero que representaba al PRI y que representaba a los trabajadores, y quienes avalaban cómo hacer esos cambios para luego irse al Consejo y hacer la votación, ¿no? Son gente, esos líderes obreros, así como Ricardo Aldana, como en su momento Romero de Chávez, son líderes obreros que participaron en toda esta trama y tendrían que estar siendo investigados porque terminaron enriqueciéndose o formando empresas, ¿sí? Que a su vez le vendían parte de los productos o de los insumos al Infonavit para hacer estas grandes construcciones, o el FOBISTE. Ya, pues gracias, mi querida Jesús y mi querido Héctor Javier. Pues bueno, nos llevamos casi prácticamente la hora sobre el tema, y Jesús había puesto la carta a los Reyes Magos de varios temas ahí, así que El otro viernes. si quieren comentar sobre cuál es el ángulo que están ustedes viendo a propósito de las propuestas de los temas que había hecho Jesús, del papel que está teniendo Claudia Sheinbaum frente a los amagos y peroratas ahí de Donald Trump, de lo que se avecina entre lo que es cierto
y lo que sí va a cumplir y lo que no va a cumplir. ¿Cómo estás leyendo a Claudia Sheinbaum, Héctor? No, pues sí, adelante, Jesús, tú propusiste el tema y después te sigo. Bueno, yo lo que estoy viendo es que Claudia Sheinbaum se está convirtiendo como en una especie de líder, y creo que así lo va a hacer de Latinoamérica, como una de las presidentas que le está haciendo frente de una manera muy diplomática a Donald Trump, y que además está haciendo propuestas concretas para hacer frente. A mí me llamó muchísimo la atención que haya respaldado al presidente de Panamá cuando este dijo que el canal de Panamá es de los panameños y va a seguir siendo de los panameños, ¿no? Porque Trump dijo que quería nuevamente quitarle el canal, ya que ellos lo construyeron por allá del 1900, ¿no? Entonces, el hecho de que le haya dado el respaldo y que ella haya hablado de que no van a permitir injerencias en el tema de posibles intervenciones con el pretexto de hacer los cárteles terroristas, creo yo que Claudia, la presidenta de México, está adquiriendo un papel muy importante a nivel Latinoamérica. Bueno, y más con este tema de que Brasil anda un poco malito, ¿no? Por ahí, y ha entrado en conflicto con algunos otros países latinoamericanos. Creo que Claudia está posicionándose como la próxima líder de los países latino y centroamericanos ante todas estas embestidas de Donald Trump, porque le ha respondido de una manera muy respetuosa, pero además resaltando la dignidad del pueblo de México, ¿no? O sea, no es un asunto de decir por parte de Claudia, no, nosotros no vamos a dejar que nos vengan y nos mangoneen. No, o sea, a nosotros nos toca defender a nuestro país, a México, ¿sí? Y no vamos a dejar que alguien más tome decisiones sobre nuestro país. Y respaldo a Panamá para que alguien más no vaya y tome decisiones sobre Panamá. Entonces eso la está convirtiendo, creo yo, en una líder de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Con qué cerrarías? Y yo retomaría algunas cuestiones que dijo esta mañana la presidenta, pues que tenemos una nación que vuelve a romper récord de inversión extranjera directa, donde está bajando la inflación. El último dato que dimos a conocer aquí el martes, pues muestra que la inflación está bajando, y hay, revisando incluso el tipo de cambio a como estaba cuando salió o cuando asumió el presidente López Obrador esta herencia que tuvo de Enrique Peña Nieto, el tipo de cambio es más barato ahorita, el dólar está más barato que cuando él asume la presidencia. Pues, ¿qué decir sobre esto? Y vemos que estos indicadores económicos pues también están diciendo mucho de las decisiones políticas, sector. Sí. Mira, yo veo a Claudia Sheinbaum bien en ese sentido. Me parece que es un buen contrapeso que tenemos. Recordemos que por ahora se están formando dos bloques. No quisiera llamarlos de izquierda ni de derecha, sino básicamente, pues a lo mejor pro Estados Unidos y obviamente un poco más independentistas, ¿no? De las políticas que se tienen desde ahí, desde Washington. Por un lado tenemos a David Noboa de Ecuador, que incluso ya se dio, y a mí me parece espantoso lo que sucedió ahí en Ecuador, que ya en las Islas Galápagos ya los estadounidenses pueden volver a tener bases militares. Recordemos que las tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, después se declaró una zona, pues ahora sí que de protección ambiental a las Galápagos, y ahora ya pues van a volver a tener bases militares, y esto sabemos que pues, las Galápagos es una parte geográfica súper importante, no solo en términos ecológicos, que de ahí yo creo que es donde todos las conocemos, sino también lo que representa desde el punto de vista continental, no solo para América, sino incluso para Asia, insisto, por la posición que se tiene ahí, ¿no? También está Bukele en El Salvador, que ya sabemos que ahí, pues por Trump, y qué decir de Milei ahí en Argentina, en donde pues ha seguido constituyendo un bloque pro Trump, pro Estados Unidos, que pues ahora sí que no le ha hecho ningún favor al resto de los países del continente. Y por otro lado, ya mencionaba Jesús a Lula, en donde pues además de las enfermedades que ha tenido Lula en términos físicos,
pues los bandazos que luego ha dado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los BRICS, el haber impedido la entrada a Nicaragua, por muy cuestionable que sea el gobierno precisamente pues del excomandante Cero, ¿no? Que sí, efectivamente es muy lamentable cómo se ha dado esta situación ahí en Nicaragua, pero que lo haya vetado y por lo menos pues haberlo ventilado, pues ahora sí que de manera interna, ¿no? También tenemos Y el caso de Venezuela. Petro de Colombia, que pues por supuesto que ahí va con todas las, ahora sí que con todos los cargos que le quieren hacer. Boric, que también pues ha dado unos bandazos terribles. Bueno, acaban de mencionar a Venezuela, que ahí pues tienen la ventaja o la desventaja de ser un país eminentemente petrolero. Está ya mencioné el caso de Panamá con Raúl Mulino, donde Panamá, recordemos, este canal, pues no, yo creo que no es un dislate para nada de Donald Trump. Él habría que verlo no solo con el canal de Panamá. Imagínense ustedes pues que reasumiera el control de Estados Unidos, lo que significaría para ellos, pero habría que verlo, además de que quieren a Canadá como un estado más, y también el caso de Groenlandia, donde lo quieren sumar, pues nada más habría que ver pues, la superpotencia que pudiera estar entrando ahí en el caso de Estados Unidos, que ya lo es, pero que de alguna forma ahora el bloque de BRICS y especialmente de Rusia y China, y esperemos que en su momento la India, pues obviamente sea en un contrapeso a este país, ¿no? Y por último menciono en términos de importancia geopolítica a Luis Lacalle, que acaba de ganar allá en Uruguay, en donde pues en esta serie de países creo que efectivamente Claudia Sheinbaum puede tomar un papel muy importante, muy preponderante en términos de contención de la política de Estados Unidos, que ahora sabemos que por un lado, pues ya no hay un veto que pueda tener en el Poder Legislativo, porque pues básicamente el Partido Republicano pues tiene todo, ¿no? Y bueno, pues además de algunos factores internos como son los poderes fácticos que no están con Donald Trump, por ejemplo, ahí está Soros, entre otros, que pues a ver cómo se dan esta serie de luchas, porque sabemos que a partir del día 20 de enero, según sigue amenazando Donald Trump cada que pueda hacer uso del micrófono, pues a ver cómo nos va, ¿no? Y me parece que debe ser muy importante la labor que puede hacer Claudia Sheinbaum y que creo que no le queda de otra y qué bueno que lo hace, que de alguna forma pues forme un bloque con los países progresistas de América Latina que sirvan como una especie de papel de contención a lo que Donald Trump intente pues realizar desde 2024, desde 2025, perdón, que lo vamos a tener ahí 4 años demoliendo o tratando de demoler, pues ahora sí que a cuanto gobierno pueda para que de alguna forma, pues mientras más débiles sean los gobiernos de América Latina y de otros continentes, pues más fuerte se va a asumir Estados Unidos como supuesta potencia económica mundial. Y luego Ya, también, perdón, cuando ves, adelante. es como el dicho, cuando ves las barbas de tu vecino o recortar con las tuyas a remojar, algo así, ¿no? Sí, El canal de Panamá lo quiere para sí Donald Trump y tenemos nosotros el istmo de Tehuantepec, donde en la parte del istmo, esto que abrió ya finalmente Andrés Manuel López Obrador y que ahora va a ser una zona de transporte que también le va a quitar, hay que recordar, al Canal de Panamá algunos de los cruces, ¿no? Bueno, pues también el propio gobierno mexicano debe ¿qué es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Ver hacia adelante de las pretensiones de Donald Trump. Al rato va a querer también apropiarse de parte de la República Mexicana, argumentando que ellos son los dueños originales, ¿no?